acá, ya tenemos las copas. No sé qué tendrán las copas, pero algo tienen, eso es lo importante. Y voy a recibir a un querido profesor que es Luis Laferrière. Para mí siempre va a ser el profesor, por supuesto, para hablar un poco sobre lo que nos está pasando como país, pero seguramente a esto lo vamos a poner en el contexto mundial. Creo que hay que como que bajar desde lo grande hacia lo más pequeño para entender la realidad económica que muchos de nosotros estamos viviendo. Luis, mucho gusto, gracias por visitarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonza. Gracias bueno, por fin aparezco por acá. Yo tenía miedo, viste, que en el curso de este siglo no me vuelva a invitar, pero bueno, corajudo y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para hablar, ¿no? Yo, al tenerlo a usted enfrente, me sigo sintiendo como alumno todavía. Es como que uno, a mí me pasa por lo menos, al tener a un docente, aunque sea un ex profesor, enfrente, uno se siente como evaluado, así que siento un poquito de nervios. Creo que dentro de todo fui un alumno pasable, pero no es fácil. Pero sin rencores, ¿no? No, no, para nada, al contrario. Bueno, Luis, lo convocamos justamente para que ponga su mirada, para ver si podemos entender un poco más esta realidad, justamente en un contexto electoral también, porque a veces no parece que hay anuncios que dicen, bueno, que dirigentes que dicen que de un momento a otro pueden cambiar esto, hay algunas propuestas, o no tantas propuestas, pero ¿qué nos está pasando? Porque ahí tenemos tanta riqueza y al final no estamos bien, o gran parte de la población aquí en Argentina o en el mundo no la está pasando bien. Sí, hemos hablado ya de estos temas en otra oportunidad y yo insisto siempre en dos o tres aclaraciones previas, que yo hablo de la economía, en el sentido que le doy, la economía, las actividades que desarrollamos en la sociedad para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Entonces, si yo ahora han hecho la economía, no voy a analizar si aumentó el PBI, si la producción industrial, si el presupuesto, si la balanza de pagos, sino fundamentalmente cómo vive la gente. Cómo vive la gente y cómo estamos tratando a la naturaleza, que es la base material que nos permite la vida. Es una mirada distinta, para mí por lo menos, a la de la mayoría de los economistas. No, por supuesto. No es fijarse el numerito, si baja el porcentaje, si da el número o no da, sino cómo está viviendo la gente. Hay como, ¿no? dos grandes miradas de la economía, ¿no? La economía para explicar qué es lo que pasa, y obviamente que es una mirada crítica, porque estamos explicando cómo funciona un sistema económico, un sistema social que genera graves problemas, y otros que entienden la economía como una forma de justificar lo que está pasando. Entonces, ahí ya nos paramos distintos, ¿no es cierto? Si yo para justificar, trato siempre de ver o de querer cubrir todo lo malo que genera este sistema. Y este sistema se basa en una cuestión, ¿no? Que todos los que realizan una actividad económica tienen como objetivo central obtener la máxima ganancia. De manera que cualquier política económica para ellos es la política que le permite hacer mejores negocios. Esas son las mejores políticas. Y en ese caso, ¿cómo se mide eso a nivel macro? Si aumenta el PBI, el famoso Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Ahora, eso no nos dice nada, al contrario, puede aumentar el Producto Bruto Interno, quiere decir que cada vez estamos produciendo mayor cantidad de bienes y servicios, pero eso no nos dice qué producimos, no nos dice cómo lo hacemos, no nos dice cómo se distribuye, cómo vive la gente. La producción en sí es un acto donde se sacan recursos de la naturaleza, se usa energía, se quema energía y se arrojan desechos. Cuanto mayor es esa actividad, más recursos se sacan, más se depreda, más se quema energía, más se tiran desechos. Lo que pasa es que llega un momento en el mundo que esa actividad ya está superando la capacidad que tiene el planeta de soportarla. Y eso ya llegó, eso pasó ya en la década del 80 del siglo XX. Desde entonces estamos muy por encima de la capacidad que tiene el planeta. Quiere decir que inclusive hoy estamos en un 70% más. Es decir, o disminuimos un 70% o ya este planeta no va a poder soportar esta actividad. ¿Y eso, Luis, es porque somos muchos en el planeta o porque está mal repartido de alguna forma? No, bueno, una buenísima pregunta, ¿no? Por lo menos dicen, según estudios sobre las necesidades para poder tener una vida digna, digamos, el planeta soportaría 12.000 o más, 12.000 millones de personas más. O más, somos 8.000, o sea, somos mucho menos, pero tenemos más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza estructural, y de ellos, según cálculo de la FAO, ¿no? Alrededor de 2.500 pasan hambre todos los días. 2.500 millones. O sea, una persona pobre o una familia pobre es lamentable, porque quiere decir que sus miembros no pueden satisfacer un conjunto de necesidades que son elementales para tener una vida digna. Pero nosotros acá no estamos hablando de una, de 10, de 100, de 1000, estamos hablando de
4.000 millones de seres humanos. Entonces, acá no es que somos muchos, sino que hay una forma de producir y de consumir de un sector minoritario que está generando esa depredación, que está sobreutilizando recursos, que está, en el caso de depredando todo lo que son los recursos energéticos y nos está llevando a una situación en un corto plazo que puede generar colapso fuerte. Entonces estamos a tiempo todavía, y estamos a tiempo, pero no tenemos mucho más. El Consejo Científico nos dice que estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies en el planeta, en la historia del planeta, ¿no? La anterior fue hace 66 millones de años. 66 millones de años fue la quinta extinción masiva de especies. Y ahora estamos viviendo esta extinción masiva, es decir, la desaparición rápida de miles y miles de otros seres vivos, ¿no es cierto?, vegetal, animal. Y eso es a causa de la actividad que desarrollamos nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque acá vamos todos puestos. Es decir, ¿Y podemos hacer algo al respecto, o qué cree usted, ¿no?, desde nuestro lugar, o de quién depende generar ese cambio? Porque pese a lo que uno a veces ve noticias en diferentes lugares del mundo, y no hay que ir tan lejos, nos pasa acá con la sequía, la bajante del río y tantas otras catástrofes, y no sé si realmente tomamos dimensión o conciencia de eso, o dónde podemos llegar, o qué cerca estamos de no poder revertir todo eso. Sí, el tema es que se dan noticias que son muy desarticuladas entre sí, y bueno, se aparecen algunos con un sensacionalismo, pero no explican cómo funciona este sistema y cómo todo lo que está pasando es resultado del mismo orden económico y social. Este orden económico y social genera ciertas tendencias. Por ejemplo, la competencia en la actividad económica por la búsqueda de la máxima ganancia, el que gane más fuerte, ha hecho, después de 100 años o un poco más, de que queden cada vez menos y muy poderosos los que dominan los distintos mercados y sectores. Y son los que imponen las pautas en cuanto a cómo se distribuye la riqueza. Entonces, eso genera una desigualdad enorme en términos de vida social, desigualdad que se expresa en el mundo y en la Argentina. En el mundo el 1% de la población mundial tiene más riquezas que el 99% restante, es decir, hay un grado de concentración fenomenal que es natural de esta forma de funcionamiento, ¿no? Claro. Esta forma de funcionamiento tiene esa prioridad donde lo importante no es ni las consecuencias sociales que generan, ni las consecuencias ambientales. Hay que producir, ganar y crecer. Entonces, nosotros creemos que habiendo negocio rentable y que habiendo un aumento del PBI, vamos bien. Pero estamos poniéndonos los anteojos equivocados. Los anteojos correctos deben ser, vamos a ver cómo vive la gente. Y vos lo decías recién, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, y yo siempre lo repito porque es claro esto, cómo puede ser que nosotros, en un mundo donde viven más de 8.000 millones de seres humanos, nosotros somos apenas 46 millones sobre 8.000, no somos nada. Y tenemos uno de los territorios más amplios, ricos, privilegiados, variados para producir alimento, energía, etc. ¿Cómo puede ser que tengamos la mitad de la población viviendo en pobreza? ¿Cómo puede ser que haya millones de personas y estamos mal? Estadísticamente, digamos, uno lo ve en las cifras del INDEC o el Banco Central. Sí, tenemos exportaciones récord. Buenísimo. Tenemos aumento ahora del producto industrial. Hemos recuperado, bueno, una serie de... Y bueno, ¿pero qué nos dice? Claro. ¿Y esto es problema de los políticos o es problema de todos? Vio que ahora, más en un año electoral, uno según qué canal encienda, qué radio, qué diario lea, dice, bueno, esto es porque Cristina se robó un PBI, del otro lado por Macri que se robó otro PBI o lo que sea. ¿Esto es tan simple este análisis o es un poquito más profundo? Muy bueno lo que vos comentás, parece que lo hubiéramos preparado antes, ¿viste? Y no preparamos nada. Pero sale. Sí, sale ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la propia dinámica de la economía va generando un sector tan poderoso, inclusive a nivel mundial, ¿no es cierto? A nivel mundial no todos los países somos soberanos, pero unos son más soberanos que otros son mucho más dependientes, ¿no? Hay proyectos de países poderosos que saben que los recursos son escasos y que se van apropiando de los recursos de otros países, ¿no? Que viven a costa de los recursos, pero como ya saben que son muy escasos, ya se están apropiando y están peleando por esos recursos. Y hay sectores dentro del país que aceptan esa sumisión y se entregan. De manera que esos sectores muy concentrados han impuesto en la Argentina un modelo económico social que está generando lo que yo llamo depredación en términos ambientales y una concentración económica y una situación de inequidad y de gran exclusión social. En ese marco, ¿qué rol juega la política? Bueno, lamentablemente la democracia se ha ido acomodando a esos intereses poderosos y en realidad, quienes tienen la conducción, inclusive en lo que va de este siglo, distintos partidos políticos, han mantenido en esencia el mismo modelo económico. Un modelo que está basado en
algunos pocos sectores que yo les llamo extractivistas, depredadores, porque sacan recursos que ya existían sin posibilidad de que se repongan ni en miles de años, que son para que se vayan del país, y lo hacen empresas muy poderosas que tampoco dejan mucho, no generan empleo y tampoco pagan impuestos, y encima ganan en pesos, pero se los llevan afuera en dólares. Entonces, claro, eso hace un cóctel explosivo. ¿Por qué? Y porque no hay empleo, entonces tenemos la mitad de la población económicamente activa o desocupada o con ocupación precaria, con ocupación informal, porque no hay posibilidad de empleo productivo en este modelo. Entonces, ¿qué pasa? Y la riqueza que se genera ahí queda en muy poquitas manos, ¿no?, de esas empresas. Claro, la riqueza que se genera mucho. Pero ¿qué pasa? El Estado no puede, porque esto sería un caos social, como fue en el 2001. Entonces, para evitar ese caos social, el Estado tiene o una sobredimensión de la planta de personal, o si no, los millones y millones de planes sociales. Claro, o sea que el problema, Luis, no es la señora, el señor, el chico que cobra el plan social, porque a veces parece que el problema son los, entre comillas, famosos planeros. Yo insisto mucho en ese tema, porque este es el modelo que genera desempleo. Imagínate que si hay millones y millones que si tuvieran que conseguir empleo productivo, primero que las empresas pequeñas y medianas y las microempresas tienen un marco donde tienen todo en contra. Están obligados muchas veces a actuar en parte en la informalidad, porque esto está hecho para las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones no pagan impuestos. Y el capital financiero, que es uno de los sectores que más gana en la Argentina, capital financiero, inversores que vienen de afuera, tienen cifras billonarias, depositan en LELIQ, por ejemplo, y pase activo del Banco Central, se quedan cruzados de brazos, cobran interés, 150% de interés en el año. Entonces eso acumula billones y billones de pesos que se van acumulando en un sector muy reducido, que además no consume acá, porque esa plata después la cambian en dólares y se la llevan. Entonces, ¿a quién cobrarle impuestos? Y le cobran a la pequeña empresa, le cobran al trabajador autónomo y le cobran a los consumidores a través de los impuestos indirectos. Entonces, este es un modelo muy, muy inequitativo, y lo más grave de todo es que el Fondo Monetario, que es un organismo que responde a los intereses de los capitales más usurarios y más concentrados del mundo, ha tomado el control y las riendas de la economía argentina. O sea que hoy nos gobierna el fondo. Más la allá estrategia de un la define el fondo. Lo que hace, en todo caso, los que están en el gobierno acá, los que tuvieron antes y los que podrán estar, lamentablemente van a estar en el futuro, sea el que gane, los que tienen posibilidades, ya en ningún momento han cuestionado, sino que aceptan estos condicionamientos del fondo. ¿Qué es lo que quiere el fondo como representante de los usureros? Que el país genere divisas, genere dólares, exportando, pero que no los gaste a esos dólares, sino que se los deje para que ellos se los llevan. Entonces, tiene que achicar el consumo de la población. Entonces, el modelo es que haya cada vez menos clase media, cada vez que haya población que sobreviva con planes sociales, con lo mínimo, y que se están llevando las riquezas materiales, se están llevando la riqueza financiera, y otro elemento que pocas veces se dice, se están llevando la riqueza intelectual de gran parte de los jóvenes altamente capacitados, que a nosotros nos cuesta y que podrían ser un aporte enorme para mejorar las condiciones de vida de la gente, se los llevan también gratis, se los llevan afuera para trabajar en otros países, ¿no? Luis, por último, el tema es para hablar muchísimo más, pero lamentablemente el tiempo siempre es tirano. La inflación, ¿no?, que es seguramente alguien que nos está viendo, escuchando en este momento, dice, a mí realmente lo que me preocupa es cuando voy al negocio, a la despensa, al supermercado y no me alcanza el sueldo. También es parte de este mismo problema, ¿no? Exactamente. Todo responde al mismo modelo. ¿Cómo juega la inflación? La inflación es en aumentos sostenido, generalizado y fuerte de precio, y los precios es la forma en que se distribuye la riqueza en nuestra sociedad, de acuerdo al precio que logra cada uno y la parte de la torta que le toca. Entonces los que cobran el precio más alto son los que llegan con torta más grande, los que no pueden actualizar su ingreso van perdiendo, cada vez le queda un pedacito más chico, ¿no? Entonces la inflación es un mecanismo que ayuda a las grandes empresas a quedarse cada vez con mayor porcentaje de riqueza y va dejando más gente afuera. El Estado podría, en todo caso, si estuviera actuando en beneficio del conjunto, del bienestar general, podría actuar con planes antiinflacionarios, pero más allá de todo lo que es el bla, 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 no ha habido planes serios antiinflacionarios en lo que va este siglo. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado también es socio de las empresas que generan la inflación. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación el Estado cobra más por impuestos indirectos. Cobra más. Entonces cobra más y además paga menos a los trabajadores, paga menos a los jubilados, y de esa manera hace el ajuste que se está dando y que lamentablemente se va a seguir dando si la sociedad no reacciona.
en el que vos señalabas, han generado esas falsas divisiones, que el que no trabaja y el que trabaja, ¿por qué le pagan a los que no trabajan? Cuando en realidad los que se llevan a torta grande son los que están arriba. Nos peleamos entre, como se dice a veces, se pelean entre los pobres, nos peleamos entre los pobres, pero el problema está más arriba. Y esa falsa división, esa grieta que han puesto, donde estamos separados aún a veces entre amigos y entre familiares y entre vecinos, porque uno está en un lado, del otro lado de la grieta. Una grieta que le han puesto para justamente perpetuar este modelo, porque cualquiera de los que llegue hacen exactamente lo mismo en esencia. Claro. Luis, muchísimas gracias por la visita. Ha sido un gusto y seguramente no faltará oportunidad para charlar nuevamente. No, gracias a vos por esta oportunidad y ojalá antes de fines